Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Muy buenos días y tardes a todos. Qué gusto saludarles. Mi nombre es Adriana Castillo y soy la coordinadora general de Platino Industria. En esta ocasión, tenemos el gusto de invitarlos para hablar de la sesión informativa sobre las convocatorias de pitch de plataformas y productoras, así como del foro de coproducción y financiación que forman parte de las actividades que realizamos en esta quinta edición de Iberseries y Platino Industria. Como saben, este evento es el mayor encuentro internacional de la industria audiovisual iberoamericana y se va a celebrar del 30 de septiembre al 3 de octubre en Madrid, en Matadero, este centro cultural contemporáneo que tiene además una de las cinetecas más hermosas del mundo. Bien, las convocatorias para Pitch y para el foro están abiertas y pueden aprovechar el Early Bird que va a cerrar el 6 de junio para acreditarse y postular sus proyectos o inscribirse a las convocatorias que vamos a tener abiertas. Esta acreditación, recuerden que les permite el acceso 4 días al mercado. Y el día de hoy, justamente la intención es compartirles cómo acceder a las convocatorias, cuántas hay, resolver dudas, ver comentarios. Así que los invitamos a enviarnos sus preguntas a través del chat de YouTube y los coordinadores tanto de Pitch como de Foro de Coproducción van a responder a sus preguntas y consultas. Para empezar, les quiero presentar a Leticia Moreno, coordinadora de Pitch. Hola, Leti. Gracias, Adriana. Hola a todos y a todas. Es un gusto para mí estar compartiendo con ustedes este espacio para hablar sobre las distintas convocatorias Pitch. Y bueno, para comenzar, quiero mostrarles un video que resume lo que han sido las ediciones pasadas de Pitch para que conozcan la dinámica y el ambiente que se vive en este encuentro de profesionales. Corremos video, por favor. Bueno, ahora sí les voy a hablar sobre las sesiones pitch, las cuales, como ya vieron en el video, consisten en encuentros que suelen tener un formato más íntimo y personalizado, donde los seleccionados exponen sus ideas o proyectos de manera privada a los representantes de las distintas plataformas y compañías o estudios interesados en escuchar proyectos ad hoc a sus compañías. Estas sesiones, dependiendo de la etapa de desarrollo o de producción, tienen como objetivo conseguir financiamiento, coproducción o distribución. Y bueno, ¿quiénes pueden participar en estas convocatorias? Bueno, estas convocatorias están dirigidas principalmente a creadores, creadoras, guionistas, directores, directoras, productores, productoras y showrunners que cuenten con al menos un proyecto estrenado oficialmente en salas de cine, televisión, festivales o plataformas. Este es un requisito clave porque los representantes de las compañías oyentes buscan
principalmente proyectos que estén respaldados por un equipo creativo que ya cuente con una trayectoria o experiencia comprobable en el tipo de proyectos a los que están aplicando. ¿Ok? Y bueno, para iniciar vamos a arrancar con la primera diapositiva en la que vamos a ver cuántas convocatorias tenemos abiertas. En esta edición tenemos 10 convocatorias de parte de 7 compañías oyentes. La primera que tenemos es la de Tripas Estudios, la cual cuenta con 2 convocatorias, una para largometrajes de ficción y animación que está en etapa de desarrollo y otra para series de ficción, realities y documentales también en etapa de desarrollo. Después tenemos la convocatoria de Amazon Studios, que esta se divide en dos. La primera está dirigida para público de América del Sur, la cual busca largometrajes, series y miniseries de ficción en etapa de desarrollo y o empaquetados. Y también tenemos la convocatoria que está dirigida a un público mexicano, la cual busca largometrajes y miniseries de ficción y no ficción, en este caso realities, también en etapa de desarrollo. Tenemos también la convocatoria de Anima, que busca largometrajes y series de animación en etapa de desarrollo o empaquetados. Y en esta edición se suma también BH5 Studios, que ellos, aparte de ofrecer estas sesiones presenciales, también nos dan la opción de realizar sesiones de manera virtual para los proyectos seleccionados en caso de que no puedan asistir al mercado de manera presencial. Ellos están buscando principalmente guiones para largometrajes de ficción. Y bueno, también tenemos a Dopamine, que busca series y teleseries de ficción en etapa de desarrollo y gap de financiamiento. También tenemos a Gaumont Televisión, que buscan series, miniseries, superseries y teleseries de ficción y animación en etapa de desarrollo o empaquetados. Por último, tenemos a Warner Bros., que ellos están participando con 2 convocatorias. Tenemos una para la categoría de ficción que buscan miniseries o series de formato limitado de ficción en desarrollo y series de no ficción y películas documentales en etapa de desarrollo, producción, work in progress y formatos de reality inéditos. ¿No? Como lo ven, pues cada una de las convocatorias está buscando proyectos distintos, desde largometrajes hasta series de animación, documentales o realities. Por eso es importante que ustedes puedan revisar detenidamente en la página oficial de Iberseries y Platino Industria, en el apartado de convocatorias, cada una de estas con sus bases específicas. ¿Ok? Ahora nos vamos al plazo. Bueno, como ustedes saben, las convocatorias abrieron el pasado 10 de abril y estas estarán abiertas hasta el próximo miércoles 4 de junio a las 14 horas tiempo de Madrid. Aquí les sugiero que por favor no se esperen al último día. El formulario se cierra automáticamente. Nosotros no podemos recibir proyectos de manera extemporánea y tampoco tenemos prórroga, por lo cual si ahorita están trabajando en sus dossiers, que planeen enviar con 1 o 2 días de anticipación sus proyectos para que no tengan ningún inconveniente durante el proceso de registro. ¿Ok? Y bueno, los formatos que estamos recibiendo en esta edición varían dependiendo de la compañía oyente, pero en general abarcan largometrajes de ficción, animación y documental, miniseries de ficción, animación y documental, series, superseries, teleseries de ficción, no ficción y animación. En este caso, la no ficción son documentales, realities y proyectos de entretenimiento. Como les mencionaba, es súper importante que revisen en cada compañía qué tipo de proyectos están buscando para que no tengan ningún inconveniente al momento de registrar sus proyectos. ¿Ok? La etapa de producción, como ya lo mencionaba al inicio, los proyectos pueden estar en etapa de desarrollo, producción, work in progress, gap de financiamiento o empaquetados. En el caso de gap de financiamiento, se refiere, es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente, que se refiere a proyectos que ya tienen una parte del presupuesto cubierto, pero aún les falta una parte para completar la producción. En el caso de los proyectos empaquetados, se refiere a proyectos que ya tienen varios elementos clave confirmados, como el director, parte del reparto, una casa productora, y bueno, que prácticamente ya están como listos, pero solo están buscando justo esta parte de apoyo para llevar a cabo la producción. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Ok? Ahora nos vamos a la parte de evaluación y selección.
Una vez que tenemos cerradas las convocatorias, los proyectos pasan por un proceso de lectura y evaluación por un comité especializado en colaboración con las compañías oyentes. Cada compañía puede seleccionar hasta 20 proyectos. Los resultados tanto de los proyectos seleccionados como los no seleccionados se notifican de manera escalonada vía correo electrónico al perfil del acreditado a partir del mes de agosto. Por lo que si su proyecto es seleccionado, es importante que estén pendientes de estos correos a partir del mes de agosto, ya que una vez notificados contarán con 48 horas para confirmar su participación y en caso de no confirmarlo, dentro del plazo establecido, se tomará como descalificado y seleccionaremos otro proyecto. ¿Ok? Condiciones. Bueno, aquí hay varios puntos claves que debemos de considerar al momento de inscribir nuestros proyectos. Es importante que recuerden que solo se pueden inscribir hasta 3 proyectos distintos por convocatoria pitch. No se puede inscribir el mismo proyecto a más de una convocatoria. En este caso, de las 10 convocatorias de pitch, este mismo proyecto sí puede participar alguna convocatoria de foro o del taller, pero en el caso específico de pitch no pueden participar con este mismo en las distintas convocatorias abiertas del pitch. Y bueno, igual lo que les mencionaba hace un rato, una vez inscrito el proyecto no se pueden hacer modificaciones. Los proyectos es importante que estén respaldados por un equipo creativo con experiencia comprobable y si en caso de resultar seleccionados pueden asistir con hasta 2 representantes del proyecto y es importante que consideren que ambos deben contar con una acreditación presencial para ingresar a la zona pitch. Bueno, ahora en la inscripción de proyectos, para poder inscribir su proyecto, lo primero que necesitan es contar con una acreditación presencial que pueden obtener a través de la página oficial de Iberseries y Platino Industria. En la sección de acreditaciones, ahí les va a aparecer los costos de estas acreditaciones, de la presencial y de la virtual, y los pasos a seguir para poder acreditarse. Este proceso puede tardar hasta 48 horas. Así que les recomiendo que no lo dejen para el final, para que no tengan ningún inconveniente. Y una vez validada su acreditación, van a recibir un correo de confirmación de que su pago fue aprobado. Y entonces ustedes podrán acceder nuevamente a su perfil de Eventival, en donde crearon su cuenta y ya van a poder visualizar tanto los formularios de inscripción como las bases y el reglamento que deben, es importante que lo lean y que deben aceptar para poder inscribir sus proyectos, ¿ok? Para participar es importante que el dossier que van a adjuntar sea un dossier en formato PDF, en tamaño A4 y bueno, este documento debe incluir principalmente la carátula del título del proyecto, los datos de contacto, una breve sinopsis, descripción breve de personajes, el perfil del equipo creativo, referencias de estilo, tono, estructura y singularidades narrativas, carta de intenciones, documentación de derechos y video pitch. Si tienen más información, si tienen algún teaser o si quieren agregar, no sé, fotografías de las locaciones, presupuesto, toda esta información la pueden agregar en el mismo documento, al final señalándolo como información adicional, o también tienen la opción de agregar un segundo PDF, justo mencionando que es información adicional con estos datos, ¿ok? En cuanto a la dinámica, si su proyecto es seleccionado, ustedes pueden participar en esta sesión presencial y privada uno a uno en la zona pitch ubicada dentro de Matadero los días 1 y 2 de octubre y cada sesión tiene una duración de 10 minutos para presentar el proyecto más 5 minutos para responder preguntas de los representantes de las compañías oyentes. Estas sesiones, como les menciono, son privadas y aquí nosotros les ofrecemos el espacio. Ustedes pueden llevar su laptop, alguna tablet si quieren hacer alguna presentación hacia los representantes. Por último, como consejos final, es importante que lean con mucha atención cada una de las convocatorias, aunque parecen similares. Tienen puntos muy específicos, algunas tienen una duración de los capítulos más amplia, algunos están enfocados en territorios muy específicos. Entonces es importante que revisen cada una de las convocatorias para que vean cuál se adecúa mejor al proyecto que ustedes quieren postular. No dejen el registro para el último porque normalmente
eso ya no depende de nosotros. La plataforma, si hay mucha gente registrándose al mismo tiempo, pues tiende a saturarse y pues eso nosotros ya no lo podemos, digamos que resolver, ¿no? Entonces, para que no tengan ningún problema con eso, regístrense con tiempo, manden sus dudas previo para que no tengan inconveniente. Igual, lo que les decía, revisen los formatos y los requisitos antes de enviar los proyectos, porque una vez inscritos, pues no podemos hacer modificaciones. Y también, independientemente de las convocatorias de pitch, también que aprovechen el resto de actividades, como son los talleres que ahorita están abiertos y los próximos que se abrirán, así como las distintas actividades que se estarán anunciando y, ¿por qué no?, aprovechar también esta parte de networking que tiene el evento, que previo al mercado se anuncia se abre esta área de networking para que ustedes soliciten estas reuniones de manera voluntaria. ¿Ok? Si tienen alguna duda específica o muy puntual sobre alguna de las convocatorias pitch, pueden inscribirnos directamente al correo de pitch @iberseries y Platino Industria, y para temas de acreditaciones al correo de acreditaciones @iberseries platinoindustria.com. Y bueno, para cerrar esta presentación, les voy a mostrar un video con todo el paso a paso de cómo inscribir su proyecto directamente en la plataforma de Eventival. Aquí van a ver cómo acceder a la plataforma, cómo elegir la convocatoria, llenar el formulario y subir su dossier. Corremos video, por favor. Bueno, con esto cierro mi presentación. Recuerden que si tienen preguntas pueden inscribirlas en el chat y en unos momentos las estaremos contestando en vivo. Ahora los dejo con mi compañero Rodrigo Ross, coordinador del Foro de Coproducción, quien les va a hablar sobre todas las particularidades del foro. Buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar conectados e interesarse tanto en las convocatorias de pitch como en el foro de coproducción y financiación. Y antes de comenzar, vamos a correr un pequeño video donde pueden ver un poco el ambiente y lo que ha sido el foro de coproducción en ediciones anteriores. Video, por favor. Muy bien. Bueno, aquí estamos entonces para comentar y charlar acerca de la convocatoria del Foro de Coproducción, que tiene sus particularidades y que, como bien saben y se comenta en el video, la idea es que se presenten proyectos de documental, de ficción y de animación. Nosotros lo que hacemos es, a partir de ahora, estar atentos a la convocatoria que cierra el 4 de junio y por eso les pedimos, al igual que comentó mi compañera Leti, que no esperen hasta último momento para presentar sus proyectos. Hay varias cosas que me gustaría considerar en esto. Y bueno, comencemos por qué es lo que estamos buscando. Estamos buscando 10 proyectos de serie y 10 proyectos de largometraje. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es la convocatoria para encontrar
el socio adecuado, ya sean proyectos de largometraje o de series. Y bueno, ¿qué tipo de profesional se está presentando al foro de coproducción? Se presentan habitualmente cineastas, realizadores, buscamos productores. Y lo importante es que sean fundamentalmente casas de producción que tengan experiencia en el mercado nacional e internacional y que entiendan claramente qué es lo que están buscando, porque lo que nosotros queremos es ofrecerles un espacio donde los productores, una vez seleccionados, van a poder disponer de una mesa en la cual van a poder presentar el contenido, van a ser reuniones privadas, uno a uno. Estas reuniones están agendadas a la medida de las necesidades del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el proyecto necesita fondos de inversión, un coproductor, distribuidor, pantalla o plataforma, todo eso se va a adaptar a la medida del proyecto que quede seleccionado. No hay un género a priori ni un tipo de historia que estemos buscando. Lo que es importante, y aquí viene un poco el criterio con el cual estamos seleccionando los proyectos, es, primero que nada, que los proyectos tengan una vocación real y orgánica de coproducción. Es importante tener en cuenta que no todos los proyectos, aunque nosotros queramos agregar participación de productoras de otros países, tienen esa vocación. Pero la vocación de coproducción es importante considerar que está en varios de los ítems. No es solo el cast, no es solo la historia, a veces tiene que ver con la locación, con la época, con las temáticas, tiene que ver con los servicios y con toda la cadena que empieza desde el desarrollo del proyecto y que termina con la emisión. Con lo cual es importante mantener una apertura, ser creativos a la hora de establecer cuál es el esquema a través del cual vamos a proponer que el proyecto que se presenta al foro de coproducción es potencialmente un buen proyecto para generar un acuerdo de coproducción. Se buscan proyectos de toda Iberoamérica, de toda Europa. Los proyectos se pueden presentar tanto en español como en inglés. Y aquí viene un aspecto fundamental del foro de coproducción, y es que se pide que al menos un 30% de la financiación ya esté asegurada. ¿Cómo se puede? Y esta es una pregunta bastante habitual que nos hacen. ¿Qué entra dentro de ese 30%? Bueno, entran fondos propios, acuerdos de precompra, mínimos garantizados, incentivos fiscales, aportes de un socio coproductor, en fin, es realmente un abanico amplio. Lo importante es entender que ese proyecto ya tiene un recorrido que va de la mano de una productora con experiencia y que busca en definitiva plantear un modelo de negocio viable, acorde a las necesidades del mercado. Entonces aquí entra un punto importante también que para mí hace la diferencia muchas veces. Y tiene que ver con la información que el productor tenga de lo que sucede y se plantea actualmente en el mercado. Es decir, que si el proyecto se plantea como un original, hoy en día tal vez habría que releer y pensar más en las convocatorias de pitch, pero si el proyecto se plantea con un esquema y un modelo de negocio interesante que proponga la participación de otros socios, tal vez ahí tenemos un proyecto que puede llegar a ser mucho más interesante. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque una vez que los proyectos son seleccionados, nuestro objetivo es armar un one-pager de cada uno de estos proyectos, compartirlo con aquellos socios potenciales que pueden llegar a agendar una reunión. Y entonces este proyecto, cuanto más atractivo pueda resultar para los participantes de Iberseries y Platino Industria, más probabilidades de que esa agenda esté completa. Entonces, también en este sentido es importante que los proyectos sean viables, que vayan acorde a los presupuestos que se están manejando hoy en día, tanto si se trata de un proyecto de largometraje como de una serie. Y bueno, claramente si el proyecto además plantea talento con experiencia reconocible tanto delante como detrás de cámara, si la historia además plantea una coproducción a través de la temática, de la historia, de un modo orgánico, que el talento es relevante y que obviamente existe ya el interés de alguna plataforma o canal, bueno, entonces claramente estamos ante un proyecto que bien puede ser parte de la próxima edición del foro de coproducción. Algunos datos novedosos para esta nueva edición. Principalmente, vamos a tener una nueva sección
en la que vamos a presentar los proyectos que han sido seleccionados a través de los acuerdos que tenemos hoy en día con varios festivales y mercados, como Ventana Sur, Beef Market, Serincamp, Rio 2 Content y otros. Entonces, esto es algo novedoso, por lo cual vamos a tener una sección de proyectos que vienen con vocación de haber sido pensados y producidos para otros mercados y que hoy buscan en Europa un socio coproductor. Otra novedad para este año es que además vamos a contar con un comité de selección. La conformación de este comité se va a dar más adelante, pero lo importante, de nuevo, es considerar la fecha límite, que es ya, es el 4 de junio. Así que los invitamos a que, bueno, nos planteen todas las dudas que tengan a través de la dirección de correo electrónico, que es foro.coproducción@iberseriesplatinoindustria.com. Esto también lo pueden ver en la infografía que estamos mostrando. También tienen en la página web todas las condiciones y las bases para las cuales vale la pena tomarse un tiempo, leerlas, entender qué es lo que estamos buscando y tener en cuenta que, bueno, hoy en día estamos frente a una oportunidad inédita. Realmente el foro de coproducción, me enorgullece, me alegra decirlo, está teniendo ya varios resultados y casos de éxito que conforman contenidos tanto de largometraje como de series que han sido distribuidos en América Latina y en España. Entonces, los invito a que se presenten, a que se animen y que no duden en hacernos todas las preguntas que necesiten. Entonces, ahora lo que vamos a hacer también es presentar un pequeño tutorial que esta vez tiene que ver con el foro de coproducción y luego volvemos para darle un cierre y espacio a las preguntas. Hemos tenido una asistencia bastante nutrida, bastante fuerte, nos da mucho gusto de distintos países y tenemos bastantes preguntas en el canal de YouTube. Voy a empezar a darles la palabra a Leti y a Rodrigo, que son los expertos de cada convocatoria, para que nos vayan contando y les ayudemos justamente a resolver sus dudas. Son bastantes, así es que estamos intentando agruparlas de manera general en aquello que coincida a nivel como denominador común. Hay unas muy puntuales que les van a responder directamente o si escriben a los correos electrónicos que dieron cada uno de ellos. Leti, empezamos por pitch. Si el responsable del proyecto no puede asistir a presentar físicamente el proyecto, ¿lo puede hacer alguien más del equipo? Sí puede asistir alguien más del equipo siempre y cuando cuente con la autorización del responsable del proyecto y bueno, también cuente con esta acreditación presencial para que pueda ingresar a la zona pitch. Muy bien. Preguntan que no queda claro si el proyecto lo puede inscribir en dos convocatorias que corresponden a dos estudios diferentes. En el caso específico de pitch, no, solamente pueden inscribirlo a una convocatoria de las 10 que tenemos, pueden inscribirlo a una.
Para el caso de foro o taller de showrunners, sí pueden inscribir ese mismo proyecto a estas convocatorias distintas. Muy bien. ¿Hay tope en cantidad de proyectos que se puedan presentar a Pitch y Rodrigo a foro de coproducción? En el caso de Pitch, sí, tenemos 10 convocatorias y por cada convocatoria pueden inscribir hasta 3 proyectos diferentes a cada una. Sería un total de 30 proyectos distintos. De acuerdo. En, Rodrigo. e- en el caso del foro coproducción no hemos señalado un tope, pero sí recomendamos que no sean más de tres, porque efectivamente también hay una cláusula importante dentro del foro de coproducción y es que un 30% de la financiación ya esté asegurada. Entonces, ahí lo que recomendamos es elegir bien con qué proyecto vamos a buscar socios, porque también de eso va a depender la agenda de reuniones. Muy bien. Y sigo contigo, Rodrigo. Si en otro año un proyecto quedó en los pitch de plataformas, ¿puede postular ahora al foro de coproducción? Sí, sin ningún problema. Muy bien. Si tengo una película como productor que aún no se ha estrenado, ¿puedo presentar proyecto o tiene que estar estrenada? En el caso del foro de coproducción, no tiene que haber sido estrenada. De hecho, no tiene que haber entrado no tiene que haber sido producida o realizada, porque también lo que se busca es justamente que exista y aparezca un socio coproductor. Muy bien. De acuerdo. ¿Qué documentación hay que aportar para justificar la financiación ya avanzada? Bien, si bien no es un fondo público, en el sentido de que no se van a pedir tampoco detalles bancarios o contratos cerrados con el distribuidor o el fondo de inversión, sí es importante aportar todos los elementos que permitan obtener la mayor seguridad posible de que efectivamente ese 30% está cubierto. Por otra parte, una vez que los proyectos son seleccionados, si el comité o nosotros como organización consideramos que hay algún detalle que necesita ampliación, se van a ofrecer hasta 5 días para dos cosas importantes. Uno, confirmar la participación presencial dentro del evento, porque no se hacen reuniones virtuales, esto es importante mencionarlo. Y segundo, para aportar cualquier documento o información adicional que permita justamente subsanar este tipo de dudas que puedan surgir. Muy bien. Si se presentaron proyectos que no fueron seleccionados el año pasado y se retrabajaron, ¿podrán aplicar para esta edición? En el caso del foro de coproducción, sin Sí, foro problema. de coproducción. Ok, sigo contigo, Rodrigo. ¿Hay tabuladores disponibles para saber si su presupuesto es adecuado a lo que están presentando? No, no tenemos tabuladores específicos para cada proyecto, se analiza en función de cada caso, porque también es importante considerar que el propio proyecto habla del presupuesto que necesita, con lo cual eso queda muy abierto a consideración en función del propio proyecto. Muy bien, sigo contigo, Rodrigo. Para el foro de coproducción, ¿el plan de financiamiento tiene que estar en algún formato particular? Planilla de Excel. Muy bien. Para Leti y para Rodrigo, ¿puedo inscribir un proyecto a Pitch y al foro de coproducción el mismo? Sí, en el caso de Pitch, sí. En el caso de foro, Rodrigo. Sí, sí, por supuesto. Un proyecto que se Ok, haya presentado en el pitch puede presentarse al foro. Un dato importante que también vale la pena considerar es que las reuniones de pitch no se pueden mover, con lo cual tengan en cuenta que si la reunión se solapa, entonces en ese caso tendrá prioridad la reunión que se organice dentro de los pitch, o tendrán que ser más de una persona presentes en el foro de coproducción y en los pitch, con lo cual considerar también lo que ya mencionó mi compañera Leti, que los dos tengan su acreditación. muy bien, esto es importante. Sigo con foro de coproducción. ¿Se puede presentar el último corte de un documental para buscar socios para terminar la película? Eh, es una pregunta difícil. El último corte de un documental, pero ahí me gustaría tener más información, porque en ese caso depende también de si habilita a que un socio coproductor pueda participar del rodaje, de lo que haga falta, o solamente de la postproducción. No es un llamado hecho para el último tramo, es un llamado para proyectos en desarrollo avanzado, y ahí hay un pequeño matiz que es importante considerar. Ok. También nos preguntan, ¿cuándo se sabrán los proyectos seleccionados para ambas convocatorias?
tanto pitch como para foro? En el caso de Pitch, como lo mencioné en la presentación, los proyectos, tanto seleccionados como no seleccionados, se irán notificando a partir del mes de agosto de manera escalonada. En el Ok, caso del foro, será hacia fines de julio, principio de agosto. ok. Nos preguntan si se reciben proyectos en inglés tanto para pitch como para foro. En En el el caso caso, de, perdón. disculpa, Leti, no, no, adelante. En el caso de Pitch, sí hay convocatorias que aceptan proyectos en inglés, pero igual como les comentaba, como son 10 convocatorias distintas, es importante que revisen cuáles aceptan proyectos en inglés y el porcentaje también. Bien, en el caso del foro coproducción, sí, sin problema. En Ok. inglés y en español. Muy bien. También nos preguntan, si no quedo seleccionado en alguna de las convocatorias en las que participé, ¿se me devuelve el importe que pagué por la acreditación? Ahí yo les comento, la acreditación se da justamente y se paga para que tengas la posibilidad de asistir al mercado en su totalidad. Son 4 días donde se realizan más de 70 actividades. Esta acreditación te permite escuchar los keynotes, masterclass, paneles, conferencias, asistir a los screenings, a sesiones de networking inscribirte también a las convocatorias que vamos sacando, como también el taller de formación, que en este caso está el taller de showrunners y los que se vayan a sacar. Y además te permite tener acceso a toda la base de datos de Ventival con todos los otros acreditados y poder generar reuniones con ellos. Entonces, esta acreditación es un pase para entrar a un mercado internacional y poder disfrutar y aprovechar de todas las actividades, no solo para las convocatorias. No se reembolsa el dinero en caso de que el proyecto no haya sido seleccionado para alguna de las convocatorias. ¿De acuerdo? Más preguntas para Pitch, en este caso, Leti. Si como productor aún no tengo ningún proyecto estrenado que avale mi experiencia, ¿puedo participar? Pueden participar, sí, pero igual como les comentaba, o sea, lo recomendable es que ya cuenten con una experiencia previa porque las compañías oyentes se inclinan por este tipo de proyectos que están respaldados por gente que ya cuenta con una trayectoria. Esto pues con la finalidad de asegurar, ¿no? El desarrollo y la producción y que pues sea un proyecto que se concluya con éxito. Ok. Rodrigo, te preguntan sobre el video pitch. Em, en el foro de coproducción, ¿se evalúa la presentación de un video pitch o es recomendable hacerlo? El video pitch, a ver, y aquí va una opinión un poco más personal, es un arma de doble filo. Si está bien hecho, sí, claro que conviene proponerlo, presentarlo. Es importante tener en cuenta que no se sube el video pitch como archivo, sino que se completa con la URL, con la dirección que nos dirige a Vimeo, a YouTube o donde sea que esté alojado el video. Y es recomendable, no es obligatorio. Ok, también. Bueno, les comento, como saben, cada vez que una plataforma, un estudio o inversionistas acuden justamente a mercados para buscar proyectos, son espacios de encuentro donde se busca la intención de lograr oportunidades de vender, de coproducir, de desarrollar y de dar a conocer una historia que se trae bajo el brazo y que se está preparando. Las plataformas o los inversionistas no están obligados a seleccionar ningún proyecto porque depende de muchos factores la viabilidad de un proyecto. Ellos abren este espacio para recibir ideas, para encontrar proyectos, ver cuáles son más sólidos, cuáles son más afines a lo que en ese momento la plataforma o el estudio está buscando desarrollar y después se llevan esos proyectos, pero pasa también a otros procesos de revisión de manera interna de las plataformas. Lo comentamos porque vamos por el quinto año. Los resultados que nos han dado tanto Pitch como Foro es muchos proyectos se han concretado e incluso ya hemos presentado algunos proyectos que han salido de esto. Otros entran a una larga fase de trabajo de escritura, de reacomodo que pide a veces la plataforma o el estudio y se van consolidando en el tiempo estas ventas o estos contratos. Algo que también ha sido muy positivo que nos han comentado los ejecutivos es que les permite conocer nuevo talento, a nuevos productores que de otra forma no tendrían la posibilidad de conocer. Si bien ellos viajan mucho y asisten a muchos mercados, pues
es inabarcable la posibilidad de conocer de manera más personal, de entender quién es el que está del otro lado presentando el proyecto, su experiencia, sus afinidades y lo que sucede es que muchas veces, pues, gente que presenta proyectos termina trabajando también en otros desarrollo de historias con los representantes o con los ejecutivos o con los estudios. Así que esto es una posibilidad de una ventana de conocer más gente, de presentar su proyecto y que tiene resultados en el mediano, en el largo y en el corto plazo, y sobre todo es para abrir nuevas posibilidades de contactar y de conocer quiénes son los que están en el medio en este momento. Me llega otra pregunta también sobre, ¿podemos presentar algún documental que ya se ha inscrito en algunos festivales? Esto me parece que es para pitch y para foro, o si ya está terminado en el empaquetado, Leti. Bueno, en el caso de Pitch, los empaquetados, lo que les mencionaba hace un rato, se trata cuando son proyectos que ya tienen a lo mejor confirmado el talento, ya tienen listo el guión, o sea, ya están a punto de filmarse, pero no se han hecho. Si ya se presentó en un festival, quiero pensar que ya está listo. Ok. ¿Quieren confirmar las productoras que van a participar? Este año son menos y si vamos a anunciar más próximamente. No, estas son todas las plataformas y estudios con los que se van a trabajar en 2025. Y Leti, si nos puedes hacer un repaso de quiénes están participando. Sí, en esta edición tenemos 10 convocatorias de 7 compañías que son, tenemos a Tripas Estudios con 2 convocatorias, una para largometrajes y otra para series de ficción. Tenemos también la convocatoria de Anima, tenemos la convocatoria, 2 convocatorias de Amazon, tenemos 2 convocatorias de Warner Bros. Discovery, tenemos una convocatoria de Gaumont, tenemos convocatoria de Dopamine y creo que Preguntan también, Leti, sigo contigo. ¿Es posible volver a presentar un proyecto que fue seleccionado en el pitch anterior, originalmente como serie, no se avanzó en la negociación y ahora se quiere hacer una adaptación a formato de largometraje? si cambia el formato, podría aplicar nuevamente para una convocatoria distinta a la que aplicó la edición anterior. En el caso de proyectos que cambia el formato de proyectos seleccionados. Muy bien. ¿Cómo defines desarrollo? Depende de la convocatoria. Justo aquí es importante para todos los que tengan como dudas muy específicas, sí que nos escriban directamente al correo de pitch@iberseries y Platino Industria, porque depende de la compañía, la etapa de desarrollo en la que ellos están interesados. Entonces aquí sí, esta pregunta, aunque pareciera genérica, sí es importante que si tienen una duda de este tipo, nos escriban directamente dependiendo de la convocatoria, nosotros les podemos aclarar la etapa de desarrollo, si es muy temprana, si es avanzada. De acuerdo. Preguntan, ¿las selecciones de pitch son 10 en total o 10 por cada productora o empresa que selecciona proyectos? No me queda muy clara la pregunta, no sé si se refiere a ¿Cuántos proyectos. proyectos por cada empresa se pueden Ah, seleccionar? son, por cada empresa se seleccionan hasta 20 proyectos. Pudiendo no llegar a ser los 20 Exactamente, en su pueden ser totalidad. menos, pero es un máximo de 20. Ok. Sigo con más preguntas. Rodrigo, con respecto al foro, ¿en el 30% de la financiación asegurada cuenta el tax rebate? Sí, cuenta el tax rebate. Muy bien. Y para ambos, si tengo un proyecto en desarrollo que podría estar en el pitch y el foro, ¿cómo elijo entre uno u otro? ¿Qué diferencias hay entre las dos oportunidades? Leti. Bueno, en el caso de Pitch, creo que, como lo mencioné igual hace un rato, depende mucho de la convocatoria, ¿no? Depende mucho de la compañía, la etapa en la que se encuentra su proyecto. También hay compañías que tienen un mercado muy específico, ¿no? Entonces, entre más se adecue su proyecto a alguno de estos perfiles, pues obviamente tendrá más posibilidades de resultar seleccionado en el caso de Pitch, porque sí varía mucho dependiendo de la compañía. Y en el caso del foro es importante tener en cuenta que el proyecto
lo que busca es encontrar a los socios adecuados, pero estos socios pueden ir mutando, cambiando y haciendo que el propio proyecto migre hacia otras tierras en función de las oportunidades que van surgiendo, con lo cual el foro es mucho más plástico en ese sentido y en general los productores buscan tener un mayor control en el sentido de que esta búsqueda de socios los va a ir llevando hacia un lado o al otro, pero sin apegarse necesariamente a lo que una plataforma o estudio específico esté buscando. Muy bien. Hay una pregunta muy puntual técnicamente, pero yo creo que varios lo han considerado. Eh, Se están pidiendo que la portada de los dossiers en PDF contenga información que antes se ponía en la primera página. Las portadas pierden todo el diseño y esfuerzo visual. ¿Se puede cambiar esto? Es decir, dejar la portada visual y en segunda página poner la información pedida En el caso de Pitch, sí, no hay ningún problema. En el caso del foro también, sin problema. y más técnico. Apaisado en Canvas, tamaño de letra. En el caso de Pitch, sí pueden, se entiende que obviamente algunas carpetas que tienen un diseño ya específico, es aceptable. Lo que sí les pedimos encarecidamente es que por favor respeten el límite de información solicitada y el orden. También aquí es importante que no nos dejemos llevar por el de entre más información ponga, más posibilidades tengo de quedar seleccionado. Aquí es todo lo contrario. En el caso de Pitch, recibimos más de 1000 proyectos que tanto los integrantes del comité evaluador como los representantes de las compañías tienen que revisar y pues entre más información tengan es más complicado, es más pesado que lo revisen. Entonces traten de ser concretos con la información que consideren más valiosa es la que se les recomienda que la pongan en las carpetas y si tienen información adicional, como lo mencionaba en la presentación, pueden adjuntarlo al final especificando que es información adicional o en un segundo PDF, pero sí es importante que al menos en Pitch sigan el orden y el límite de información que se solicita en cada uno de los apartados. Muy bien. Otra pregunta. ¿Se puede pedir screening de una película terminada para buscar distribuidores o invitar a plataformas a que la consideren? Yo ahí les pediría que escriban a este correo eventos@iberseries.platinoindustria.com para ver esta consulta en particular de los screenings. Otra consulta. Sí, se van a dar algún otro tipo de beneficios para la gente que ya se inscribió en algún tipo del plazo. Bueno, estamos preparando y viendo si nuestras posibilidades nos permiten darles algún extra a aquellos que queden seleccionados. Es como una de las intenciones que tenemos este año de poder brindarles algún tipo de formación o de contenido extra. En cuanto esto lo podamos asegurar, se los vamos a ir dando a conocer poco a poco. Otra pregunta. Si mi proyecto es una serie de 10 capítulos, debería tener 3 hechos para que sea viable, además de la trayectoria. Leti. Mm. ¿Es para Pitch? Sí, No me queda muy clara la pregunta de los 3 hechos. sí, vamos a pedir si nos puede refinar la pregunta. Bueno, pues hemos visto que tenemos gente de distintos lugares, de Colombia, de Chile, de Brasil, de México, de España. En fin, agradecemos su participación, su tiempo y esperemos que esta sesión haya sido útil para ustedes, sobre todo que se resuelvan dudas, poder tener la información mucha más específica, más desglosada. Recuerden, están en los correos electrónicos tanto de Leticia como de Foro para que envíen sus consultas y finalmente hacerles un recordatorio. Está abierta la convocatoria para el taller de showrunners. Esta es una actividad de formación que también se tiene dentro de Iberseries y Platino Industria. Fechas importantes. El 4 de junio se cierra la convocatoria de pitch y de foro de coproducción. Y los invitamos a revisar con detalle cada convocatoria para que lo puedan ir viendo. No dejen para el final su proceso de inscribirse. Les dejamos en el YouTube las fechas de las convocatorias. Agradecemos organizadores, a
todas las plataformas, a todos los estudios que confían en nosotros, al equipo de trabajo sin duda, en especial a Leticia y a Rodrigo. Y les recuerdo que esta sesión va a quedar grabada y disponible en nuestro canal de YouTube de Iberseries y Platino Industria. Gracias a todos, que tengan buena tarde, buena noche. Fue un placer. Buenas tardes.